Saludos. Hoy quería comentar una película bastante interesante. Si bien para el público en general, sobre todo para los que nos dedicamos a este pequeño mundito del arte, la película se llama Aquiles y la tortuga y es de Takashi Kitano. Es una película japonesa. Si no mal recuerdo es del 2008. Bueno, primero que nada, ¿a qué se refiere esto de Aquiles y la tortuga? Bueno, este cuento de Aquiles y la tortuga pues es una fábula en la que supuestamente Aquiles, que es el héroe de la guerra de Troya, se iba a enfrentar a una tortuga en una carrera, ¿no? Para esto pues la tortuga iba a llevar una cierta distancia de ventaja, ¿verdad? Y bueno, ahí se maneja toda una polémica matemática. El caso es que al final del día, por esa ventaja que la tortuga llevaba, Aquiles jamás iba a lograr alcanzarla, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ver cómo se relaciona esto con la película, ¿verdad? Bueno, la historia trata de un niño japonés que tiene una enorme necesidad y un enorme gusto por pintar y por dibujar todo lo que tiene frente a él. Él está en la escuela y pues él no atiende mucho a lo que dice el profesor, él está pintando al profesor, ¿no? Él va por la calle y está pintando todo lo que ve, las gallinas, los tranvías. Él va y se para frente al tranvía para poder dibujarlo, ¿no? A un riesgo de su vida, a un riesgo de que a lo mejor el cuate que va manejando no se detenga y lo pueda arrollarlo, ¿no? Pero él se para frente al tranvía para poder dibujarlo, ¿verdad? Y bueno, después de una serie de eventualidades, que lo voy a simplificar lo más posible. Después de una serie de eventualidades, este personaje ya es un adulto. Él siguió cultivando ese gusto por el arte y él lleva sus obras a una galería para intentar venderlas, ¿no? Por el sempiterno problema de todo ser humano, de la economía. Y el tipo este, que es el dueño de la galería, pues le degrada su trabajo, ¿no? Le dice que no, que eso es algo muy fácil, que cualquiera lo puede hacer, que estaría muy bien en un comercio, etc., ¿verdad? Entonces, a partir de este punto, este personaje se dedica toda la película a tratar de agradar al dueño de la galería. Se dedica toda la película a tratar de ajustarse al gusto del arte de moda, del arte socialmente requerido, hasta el punto que hace cosas cada vez más excéntricas para tratar de agradar a este personaje de la galería, ¿no? Y él siempre lo rechaza por una u otra cosa y este personaje cada día hace cosas más raras, más fuera de sí. O sea, entonces en ese punto ya está el casado, igual con una chica que es artista. Y se ponen a pintar la pared de un vecino, ¿no? Y pues obviamente los cachan y los hacen que cubran la pintura y cada día va haciendo cosas más excéntricas con tal de agradar a este tipo de la galería, ¿no? Hasta el punto en el que él pierde a su hija se va de la casa por toda esta situación, por toda esta obsesión que él tenía por encontrar eso que él pensaba que era el arte. Y eso es una metáfora muy interesante de cómo es que cuando el arte deja de ser una necesidad humana
y se convierte en la necesidad de agradar a otra persona, ¿no? O de agradar o de ajustarse a lo que socialmente se espera del arte, ¿verdad? Y esa es la metáfora de Aquiles y la tortuga. O sea, por más que el Aquiles corra, o sea, nunca va a alcanzar a la tortuga, ¿no? Por más que este cuate se esfuerce y por más que haga cosas más excéntricas y más raras para tratar de ajustarse a lo que socialmente se espera del arte, pues nunca lo va a lograr, ¿verdad? Es ese punto en el que el arte deja de convertirse en una búsqueda personal, en una búsqueda de encontrarse a uno mismo, y se convierte en una búsqueda patológica, ¿verdad? Y hay un punto muy interesante en el que este personaje está en un puesto callejero comiendo. Y el cuate que está sirviendo la comida, él dice que si a un africano le das un cuadro de Picasso o le das un plato de comida, pues obviamente va a agarrar la comida, ¿verdad? Porque no tiene nada que comer. Y él dice que el arte es una gran estafa, ¿no? O un gran fraude, algo así. Y eso en parte es cierto y no. El arte es una necesidad humana. El, el arte es una de esas necesidades que separan al humano del animal, ¿verdad? El ser humano como animal racional tiene necesidades que los demás animales no tienen. Tienen necesidades espirituales, tienen necesidades artísticas, tienen necesidades filosóficas. Y eso es lo que separa al animal hombre de los demás animales, ¿verdad? Esas necesidades que trascienden lo biológico. Es muy obvio que si uno está en el desierto, primero que nada vas a pensar en tus necesidades biológicas, ¿no? En el agua, en la comida, en sobrevivir, ¿verdad? Pero en sí es cierto o no esto de que el arte es un gran fraude. Yo creo que sencillamente es una necesidad humana. Es ese tipo de necesidades que distinguen al hombre del animal, que nos separan del animal. Es ese tipo de necesidades netamente humanas que trascienden las necesidades biológicas, ¿verdad? Y bueno, al final del día, pues este cuate ya está desesperado, ya perdió a su hija, ya perdió a su familia, su hija muere, ahí todo un drama. Y pues el cuate se mete a una especie de cabaña y prende una fogata y empieza a pintar y se quema, ¿no? O sea, el cuate se quema, se quema ahí adentro de la casita esa pintando. Y él sale del hospital todo envuelto en vendas, así como el hombre invisible. Y pues ya no tiene a dónde ir, ¿no? Él va caminando por la calle y encuentra una lata. Y se sienta en una especie de mercadillo. Lo que acá en México sería un tianguis, algo por el estilo. Y él pone esa lata y la pone ahí en venta como un arte de objeto, ¿no? Como arte objeto, arte de objeto. Y le pone un precio, ¿no? Y en eso llega su esposa y pues ya se lo lleva, ¿no? Se lo lleva y le dice, vamos a casa. Y él agarra la lata esa que él estaba intentando vender como un objeto de arte y la avienta, ¿no? Es como ese momento en el que este personaje se atreve a soltar.
Se atreve a soltar esa necesidad patológica de agradar, de cubrir las expectativas del arte socialmente aceptable y vuelve a casa, ¿no? Vuelve a intentar reconstruir su familia, su vida. Y creo que esa es ese momento me parece muy significativo, ¿no? En el momento en el que avienta esa lata, se desprende de esa necesidad de intentar agradar, se desprende de esa necesidad patológica que lo llevó a perder su vida, básicamente. Y ahí termina la película. En realidad me hubiera gustado que cerrara el ciclo, ¿no? Que al desprenderse de esa necesidad patológica de agradar a lo que es el arte socialmente aceptable, él hubiera vuelto al arte como necesidad meramente humana, como necesidad infantil, como necesidad inocente, como esa necesidad que el cuate tenía cuando era un niño, cuando era un niño y pintaba, el maestro y pintaba todo lo que tenía enfrente. Pero bueno, eso ya no se vio, eso es ya sencillamente algo que a mí me hubiera gustado que pasara, es un final que yo le hubiera dado. Y bueno, como sea, es una historia muy interesante. Es una metáfora que me parece muy valiosa para todos los que nos dedicamos a esto del arte. Para mi criterio, ante todo, el arte es una búsqueda personal, ¿no? Sobre todo en nuestro tiempo, el arte ya no es un oficio. En la prehistoria, el ser humano hacía arte sencillamente porque era una necesidad que él tenía. Posteriormente, el arte se convierte en un oficio y actualmente el arte dejó de ser un oficio otra vez. De cierta manera, el arte se emancipó para bien o para mal. Y una vez más, el arte se convierte en esa búsqueda personal, en esa necesidad personal. Y creo que esta película lo retrata de una manera muy interesante. Y bueno, antes de terminar, hay otra parte que quería comentar, que no quiero que se me escape, que es el, la hija de este personaje muere. Debido a todas las locuras que él y su esposa estaban haciendo para intentar encontrar la realidad del arte y para intentar agradar al tipo de la galería, debido a todas esas locuras su hija se va de la casa y eventualmente la encuentran muerta, ¿verdad? Entonces ya están en la morgue y este señor le destapa la cara a su hija y le empieza a pintar con un lápiz labial y toma un lienzo y se lo impregna en la cara, ¿no? Se lo impregna en la cara y para él esa es una obra de arte, ¿no? Él pensaba presentarla como una obra de arte. Y eso me recuerda mucho al Cristo y a la Verónica, ¿no? La Verónica, esta mujer que le limpia la cara a Cristo y su rostro queda impregnado en el lienzo con el que la Verónica le limpia la cara, ¿no? Así es, esta chica es el mártir, ¿no? Es el Cristo, el Cristo que fue a la crucifixión, el mártir de todas las locuras de su familia, ¿verdad? Igual, esa es la lectura que yo le doy a ese momento, a lo mejor no tiene nada que ver, pero bueno, como quiera el arte es interpretativo y esa es la lectura que a mí me transmitió. Y bien, nada más. Es una película bastante recomendable. Saludos.